Vamos por favor a Romanos, capítulo 8, Romanos 8. Vamos a leer los versos 28 al 30. Romanos 8, versículos 28 al 30. Estamos en nuestra serie de sermones en Romanos, serie que hemos titulado El Evangelio de Dios. Y en esta oportunidad entonces vamos a exponer los versos 28 al 30. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la palabra del Señor, infalible, inerrante y suficiente. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo no estar equivocado en decir que todos los cristianos, sin excepción, alguna vez se han hecho ese tipo de pregunta. Cuando se trata de la voluntad de Dios para nuestras vidas, hay muchas preguntas que rondan nuestra cabeza. ¿Será que Dios quiere que yo haga tal o cual cosa? ¿Es este el camino que tengo que seguir? ¿Es este el lugar donde debo estar? ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿Cuál es la razón de que no pueda ser feliz, que no pueda ser pleno, que no pueda ser dichoso? Nos preguntamos muchas veces ese tipo de cosas. Bueno, nosotros hemos visto que Romanos 8 es un capítulo lleno de menciones al Espíritu Santo. Y en la parte final, que va desde los versos 28 al 30 de esta sección del capítulo 8, Pablo, por así decirlo, amplía el campo de observación para que nuestros ojos sean llevados a considerar el cuadro total, a considerar el cuadro completo. Pablo nos lleva entonces al propósito eterno de Dios para sus hijos. Y hay al menos tres cosas que son importantes de destacar aquí. En primer lugar, tenemos una providencia bondadosa en el versículo 28. Luego tenemos una transformación en marcha en el versículo 29. Y por último, tenemos un destino glorioso en el versículo 30. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Y vamos entonces con lo primero, una providencia bondadosa. Una providencia bondadosa. Pablo, desde el versículo 18 de este capítulo, ha estado abordando el tema de nuestro sufrimiento y de nuestra debilidad. En los versículos 26 al 27 que expusimos la semana pasada, Pablo mencionó la ayuda del Espíritu Santo en un área específica de nuestra debilidad, es decir, en la oración. Entonces, frente a los sufrimientos y a nuestra propia debilidad natural, nos podemos preguntar, ¿efectivamente Dios está presente? ¿Efectivamente Él se preocupa por nosotros? ¿Puedo tener algún tipo de seguridad en la que pueda descansar? Fíjense, cuando todo parece ir cuesta arriba, es natural preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Puedo estar seguro en Él? Bueno, Pablo, consciente de que estas dudas muchas veces surgen, él señala en el verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Fíjense, Pablo usa aquí el plural, sabemos, dice. Y de esa manera él se asocia con sus primeros lectores en Roma, se asocia también con nosotros aquí en Curicó.
Se asocia con cualquier cristiano en cualquier parte del mundo. Sabemos, dice Pablo. Es decir, podemos saber, tenemos acceso a esta verdad, tenemos acceso a esta certeza, tenemos acceso a esta seguridad. Ciertamente, algunas cosas son difíciles de saber, ¿no es verdad? Algunas cosas están lejos o fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, Pablo ya mencionó en el verso 26, no sabemos cómo debiéramos orar. Hay cosas que no sabemos. Por eso dice Pablo, pero hay otras que sí podemos conocer. Hay otras de las que sí podemos estar seguros. Pablo entonces quiere que entendamos Romanos 8:28. Él quiere que lo sepamos. Él quiere que realmente lo sepamos. Que lo comprendamos, que descansemos en la verdad allí afirmada. Quiere que nos regocijemos en lo que dice este versículo. Así que cuando mires el versículo 28 y leas y sabemos, deberías preguntarte, ¿lo sé? ¿Lo sé? ¿Realmente lo sé? ¿Realmente me he detenido a considerar Romanos 8:28 y a dejar que el texto entre en mi corazón y haga su obra? ¿Realmente lo reconozco como un refugio en medio de la tormenta? ¿Como una fortaleza a la cual puedo correr para refugiarme frente a los ataques del enemigo? ¿Puedo unirme a Pablo en afirmar que realmente sé esto por mí mismo? El verso 28 comienza diciendo, y sabemos. Entonces nos preguntamos, ¿qué sabemos, Pablo? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, nos dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Ahora analicemos esta afirmación del apóstol Pablo. En primer lugar, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Todas las cosas, cada una de ellas, sin excepción, todas. Queridos, es fácil recibir estas palabras cuando todo está bien. Pero ¿qué sucedería si no es así? ¿Qué sucedería si recibes la noticia de que estás con una enfermedad terminal para la cual no hay cura? ¿Sería tan fácil decir para ti, bueno, todas las cosas ayudan para bien? Por lo tanto, la gran pregunta que está en mi mente al leer estas palabras es la siguiente. ¿Cómo puedo realmente asimilar lo que Pablo está afirmando aquí? ¿De qué manera se asimila? ¿Cómo atraviesas el valle de sombras de muerte y no temes mal alguno? Bueno, creo que la respuesta es que lo hacemos al llegar a saber que todas las cosas ayudan para bien. Quiero decir, las células cancerígenas que están atacando tu cuerpo ayudan para bien. Tu examen reprobado en la universidad ayuda para bien. Tu mala decisión en el trabajo ayuda para bien. El ascenso y caída de gobiernos ayuda para bien. Los éxitos y las derrotas en tu vida ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Por tanto, Pablo está afirmando aquí la soberanía absoluta, el señorío de Dios sobre todas las cosas. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo,
ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su Padre, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Soberanía absoluta, gobierno total. Querido hermano, querida hermana, el Señor es soberano sobre cada latido de tu corazón. Y es soberano también sobre aquel momento en que tu corazón dejará de latir. Él reina sobre los pájaros. Él reina sobre las hierbas del campo. Él reina sobre el viento, sobre la luz, sobre el sol. Él reina sobre las naciones y las grandes potencias. Él es el Señor de las urnas y del servicio electoral. No hay nada fuera del ámbito de su gobierno. Él es el Señor. Y su señorío es exhaustivo, es integral, es omnipresente, es absoluto. Todas las cosas. No hay nada que no esté gobernado por el decreto, el propósito, la voluntad y el poder irresistible del Dios Todopoderoso. Nada. Y notemos que Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien. No solo el alcance es amplio, sino que todas las cosas también tienen coherencia. Ojo, Pablo no es un deísta. No está diciendo que Dios le ha dado cuerda al universo como si fuera un reloj a cuerda y que ahora el cosmos funciona, ¿verdad?, mecánicamente, por sí solo. Y Dios se sienta, se cruza de brazos, indiferente, dejando que todo el cosmos siga su curso. Todas las cosas, dice Pablo, ayudan o cooperan entre sí, sin duda, pero no de manera impersonal, no de manera automática, porque si fuera así, el universo quedaría despojado de significado, de propósito, de valor. Sería un mecanismo vacío que obedecería leyes fijas, sería abstracto, sería frío. Nosotros quedaríamos reducidos a engranajes de una máquina de relojería. Eso es fatalismo, no es cristianismo bíblico. Por lo tanto, la doctrina de la providencia, del gobierno de Dios, del gobierno absoluto y soberano de Dios, no es fatalismo. Nos habla de un Dios personal, pues Dios mismo está obrando. Mira nuevamente el texto y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Todo esto significa ¿qué cosa? Significa que tu enfermedad no es arbitraria, aleatoria, sin sentido. Significa que tus cargas no son aflicciones sin sentido y vacías. Nunca lo son. Significa que hay un propósito, significa que hay un destino. La trama de la historia humana llegará a un desenlace final. El curso de tu historia alcanzará su fin previsto. Tenemos entonces, en primer lugar, una providencia bondadosa. En segundo lugar, una transformación en marcha. Una transformación en marcha. Antes de analizar el versículo 29, permítanme detenerme por algunos instantes aquí para asegurarme de que estamos entendiendo claramente lo que Pablo está presentando aquí. Él está presentando la doctrina de la predestinación para nuestro consuelo. Para nuestro consuelo. Y es muy importante que nosotros entendamos eso, porque la predestinación no es un arma con la cual yo puedo derrotar a los arminianos. No es eso.
No es una especie de herramienta teológica que me permite parecer más inteligente, más refinado doctrinariamente. Ni tampoco la predestinación está allí para socavar mi seguridad o para asustarme. Hay pocas declaraciones en cualquier cuerpo de literatura teológica que se refiere a la soberanía absoluta de Dios más sólidas que el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, que habla acerca de los decretos de Dios. Y al final de este capítulo acerca de los decretos divinos hay una exhortación pastoral que creo que vale la pena que nosotros escuchemos antes de abordar el versículo 29. Y permítanme leerla brevemente. Dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación, dice la Confesión de Westminster, debe, escuchen esto con atención, debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella, por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que tratar? ¿Cómo se tiene que abordar la doctrina de la predestinación? ¿Para qué sirve? Para dar seguridad, no para asustar. No es un arma para golpear a otros, es para traer consuelo, para traer seguridad. Y la confesión continúa diciendo: así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Para eso es. Así es como tenemos que usarla. No estamos tratando de asustar, no estamos tratando de inquietar a nadie. No estamos tratando de ganar debates teológicos en internet. Nosotros queremos extraer del versículo 29 lo mismo que Pablo encontró: abundante consuelo. Abundante consuelo. Queremos poder mirar, como dice el verso 18, los padecimientos del tiempo presente y recordar que por duros que puedan ser esos padecimientos, por difíciles que pueda ser soportarlos, nosotros sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Queridos, cuando todas las cosas no son buenas en sí mismas, cuando son feroces, feas, dolorosas, tristes, agotadoras, amargas, y no hay un final a la vista, y estás desesperado, ¿cómo puedes saber que todas las cosas obrarán para tu bien? Bueno, puedes saberlo al confiar en el Dios que tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos, plan que jamás será frustrado. Dice el verso 29, sabemos que a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En esto hay tres cosas que quiero destacar. En primer lugar, es un plan guiado por amor. En segundo lugar, es un plan que implica transformación. Y en tercer lugar, es un plan que exalta a Jesucristo. Rápidamente, un plan guiado por amor. El verso 29 dice: a los que antes conoció. A los que antes conoció. Esta palabra también puede ser traducida como presciencia, conocimiento de antemano. Y este término nos enseña que el plan de Dios está dirigido por el amor. Porque Dios, ojo, no vio de antemano nuestro comportamiento, sino que nos amó de antemano. Cuando leemos aquí que Dios nos conoció de antemano,
a los que antes conoció, significa que Dios nos ha amado de antemano. Ha puesto su afecto en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y solo para confirmar el punto, observen cuidadosamente el objeto de la presciencia, de este conocimiento de antemano. ¿Qué conoce Dios de antemano? ¿Mis decisiones futuras? ¿Prevé mi futura fe en Jesús? No. ¿Qué dice el texto? No dice que Dios simplemente supiera de antemano los actos y las elecciones futuras que yo tomaría libremente en el tiempo. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios me conocía de antemano. A mí personalmente. A los que dice. Ahí estoy yo. Ahí está todo creyente en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él te conocía de antemano. No solo lo que harías, lo que elegirías, lo que pensarías, lo que dirías. Él te conocía a ti mismo, a ti. Te conocía en la íntima plenitud del significado de esa palabra en el contexto bíblico. Conocer implica intimidad, implica cercanía. ¿Por qué creen que muchas veces en la Biblia, cuando se habla de la relación sexual, se dice que conoció a su mujer? Habla de intimidad. A los que antes conoció, no se refiere a prever una conducta, sino a personas amadas de antemano. Y ese es el fundamento de todo lo demás que Pablo nos va a enseñar sobre este asunto. ¿Qué es lo que gobierna el actuar de Dios para con nosotros? ¿Qué gobierna cada detalle de su plan soberano y cada uno de sus actos en la ejecución de ese plan? La respuesta es: Él siempre es un Padre amoroso, cuya agenda es una de amor. Amor desde la eternidad, amor primero, amor por siempre. Es un plan entonces guiado por amor. Pero también es un plan de transformación. Fíjese, dice, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó, dice, predestinó. Este término nos habla de no de la disposición de Dios hacia nosotros, sino más bien nos habla de su destino previsto para nosotros en sus propósitos de elección. Él tiene en mente a dónde quiere ir con nosotros. Y luego Él traza, ¿verdad?, el camino con cada giro, con cada vuelta, con cada colina, con cada valle. Todo eso está incluido en el plan. El amor entonces dirige el plan de Dios, pero el destino final a la vista, desde la eternidad, es el que determina el camino. ¿Y cuál es el destino final que Dios tiene en vista para cada uno de sus hijos, que son eternamente amados? ¿Cuál es el destino final? Él nos predestina para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjense, nosotros fuimos hechos para ser imagen de Dios, y el pecado ha estropeado y ha arruinado esa imagen en nosotros. Sin embargo, habiendo puesto su amor en nosotros, Dios se ha propuesto renovar su imagen, deshacer el enredo que hemos hecho con su imagen y restaurarla y embellecerla en nosotros. Y por esto le envió a su Hijo unigénito, quien como la imagen perfecta de Dios obedeció, sangró, murió y resucitó, y de esa manera deshizo la maldición que había estropeado la imagen de Dios en nosotros, para que nosotros pudiésemos ser renovados a su imagen de día en día. Y ahora aquí en el versículo 29, cuando Pablo habla acerca de ser conformados a la imagen de su Hijo, él está pensando en el Dios hombre, en el Señor Jesucristo,
quien habiendo terminado su obra y asegurado la redención para cada uno de nosotros que creemos, está sentado a la diestra del Padre, resplandeciendo en santa majestad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Pablo nos está diciendo que antes que existiera el universo, Dios tenía al Cristo exaltado, y su Hijo exaltado en mente estaba, como el gran modelo, según el cual Él iba a rehacer tu vida, iba a rehacer mi vida. Él es el destino final y seremos hechos como Él un día. Y hay un enorme entonces estímulo y consuelo personal en esa gran verdad, porque nos dice que no solo el destino final, sino que también todo el camino de nuestro peregrinaje a la gloria ha sido decretado y ha sido ordenado por la mano de un Padre amoroso. No hay improvisación, no hay desvío. Tal vez a menudo sientes que has tomado un camino equivocado, que te encuentras en un callejón sin salida. A menudo te lamentas de tus fracasos en permanecer en el camino de la obediencia. Pero este versículo 29 nos recuerda que cuando por fin nos presentemos ante nuestro Salvador, y si creemos en Él, ciertamente lo haremos, entonces, por fin, veremos que cada desvío, cada callejón sin salida, cada vuelta equivocada, todos ellos habrán cumplido su parte. Todos ellos tuvieron un papel vital en el camino trazado para mí en la eternidad por mi Padre que me ama. Pero también es un plan que exalta a Jesucristo. Nuestro texto dice que el objetivo final de la predestinación, como ya hemos visto, no es solo que seamos como Jesús, sino que todo nuestro ser lo magnifique, que todo nuestro ser lo haga grande, que todo nuestro ser lo exalte. Fíjense nuevamente el verso 29. Cuando Pablo dice que hemos sido predestinados para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, él dice, a fin de que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito aquí no significa prioridad cronológica, el primero, ¿verdad? El primer hijo. Porque primogénito en las Escrituras, la mayoría de las veces, significa el más alto nacido. En el fondo habla de preeminencia, habla de supremacía, habla del lugar de mayor dignidad. Entonces, ¿ven lo que dice el texto? El plan de Dios en nuestra salvación es reunirnos en su familia, haciéndonos sus hijos e hijas, haciéndonos hermanos y coherederos juntamente con Cristo. Y todo es para que Jesús tenga la preeminencia, la supremacía, para que se le dé una dignidad por encima de todos los demás y se muestre majestuoso y glorioso. Permítame decirlo de otra manera. Dios está trabajando en nuestras vidas ahora mismo para que Jesús sea cada vez más precioso para nosotros, cada vez más hermoso para nosotros, cada vez más digno de nuestros ojos. Él está trabajando para que su Hijo pueda llenar nuestros corazones de deleite, tan solo por estar cerca de Él, por anhelar ser como Él. Entonces, un día estaremos cerca de Él para siempre y de manera perfecta, de manera gloriosa. Y seremos por siempre felices y estaremos completamente satisfechos descubriendo que nuestro gozo está en la exaltación de Cristo, que nuestro gozo y alegría está en la gloria de Cristo. Queridos, lo que hace del cielo el cielo no es que podamos llegar allí,
cuando lleguemos allí veremos a Jesús. Él estará allí. Y nos vamos a olvidar finalmente de nosotros mismos. Y seremos inundados por el amor. Vemos entonces una providencia bondadosa, una transformación en marcha y por último, un destino glorioso. Antes de concluir, quiero llamar la atención de ustedes para lo último que nos menciona el versículo 30 y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Por más lindos que se vean hoy día, aún no han sido glorificados. Yo tampoco. De hecho, los primeros lectores de esta carta tampoco habían sido glorificados. Pero Pablo habla aquí como si ellos ya hubiesen sido glorificados, porque usa el tiempo pasado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo dice de esa manera? Bueno, Dios no tiene ideas nuevas. Su mente es completa, su mente es perfecta. Él sabe todo. Y se propone todo siempre. Fíjate, Dios no comenzó a amarte, no comenzó a elegirte. Él siempre te ha amado, siempre ha sido suyo en su propósito soberano. Así que desde el momento en que Dios nos eligió por primera vez, cada eslabón, ¿verdad?, de esta cadena de oro de la salvación de la que Pablo nos habla aquí, es decir, desde la eternidad, a través de la historia, hasta la gloria celestial, cada uno de esos eslabones es tan cierto como si ya se hubiera cumplido por completo en este instante. Pero en cierto sentido, la verdadera fuerza de estos versículos no es tanto enseñarnos una serie de pasos o etapas en la vida cristiana, sino que más bien nos dice: fueron amados de antemano, y cuando lo fueron, en ese mismo instante, en la mente de Dios, toda la obra que Él se propuso llevar a cabo fue tan cierta como si ya hubiese sucedido, completa y totalmente en ese momento. No hay brecha entre el plan de Dios y la ejecución de su plan, entre la visión y la realización de esa visión. A todos los que Él antes conoció, los glorificó a cada uno de ellos. No hay ningún error, pues habiéndose propuesto salvarnos desde antes de la fundación del mundo, la plenitud de nuestra salvación era tan cierta entonces como lo será cuando nos sentemos en gloria junto a Jesús, cara a cara con Él, con el Cristo exaltado. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo al Padre en Juan 17? Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió. Y Jesús puede decir lo mismo de cada uno de sus discípulos, de cada uno de sus seguidores. Él nos guarda hasta el fin. La promesa de las Escrituras es la siguiente: el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese es el fundamento de esa promesa. Esa es la base sobre la que se construye. El amor de Dios es invencible. No sé si te das cuenta de eso. Nada puede derrotarlo. Por débil que te sientas, por muy corto que te quedes, aunque muchas veces hayas tropezado en el camino, aunque aún no lo entiendas perfectamente, si confías en Jesús con la fe sencilla de un niño, si confías en Él, estás destinado a la gloria. Y Dios te llevará allí. El Padre lo ha planeado. Cristo lo compró con su sangre. Y el Espíritu lo aplica a tu corazón. Y no hay duda de que el amor de Dios
lo hará así. El propósito eterno de Dios es particular, no es general. Está dirigido a un pueblo definido, pueblo que fue elegido antes de la fundación del mundo para ser propiedad de Dios por siempre. El propósito de Dios es absoluto, no es condicional. El amor salvador te cubre, impulsa tu fe, tu arrepentimiento, tu obediencia, haciéndolos reales, dándoles vida, perfeccionándolos y coronándolos con la gloria venidera. El propósito eterno de Dios es invencible, infalible. No hay posibilidad ninguna de que lo que Dios ha comenzado, Él no lo termine. El propósito eterno de Dios es una roca sólida e inamovible, sobre la cual podemos apoyarnos cuando todo lo demás es arena movediza. Que el Señor nos ayude a gozarnos en esta maravilla. Y no solo a gozarnos, a experimentarla. A que nos deleitemos con el propósito eterno de Dios. Oremos.